Buenas tardes. En función de la actividad que programamos para el stand de Berium, tanto el año pasado, 2024, como este 2025, convocamos a expertos de la agricultura, del ámbito, para poder compartir algunas cuestiones referentes a tecnología y hacer algún aporte a usuarios, bueno, transeúntes que están aquí por la feria, o a la gente que posteriormente nos pueda ver por los diferentes canales, las redes sociales, nuestro canal de YouTube de Berium. Apuntamos a poder mejorar la eficiencia de la producción agropecuaria a través de la utilización de tecnologías desde nuestro lugar, construyendo fertilizadoras de precisión, con sistemas geosatelitales y como así también, bueno, la construcción de estos monitores y del software para poder modernizar maquinaria, para poder controlar la dosis de modo preciso. Y esta es una parte que tiene que ver con que la máquina ejecute la orden que fue dada, la receta que fue construida por un agrónomo con criterio agronómico. Y para llegar a ese punto, a una máquina que nos haga caso, debe haber un trabajo anterior. Ese trabajo anterior que tiene que ver con caracterizar el lote, con saber qué necesita realmente el suelo o el cultivo, se nutre de muchas aristas, de muchas variables. Es así como llegamos a la digitalización del agro, a todos los portales que existen hoy, a los servicios satelitales para caracterizar los cultivos, ya sea los índices de NDVI, sumado a los controles de rinde de cosecha, a los muestreos de suelo, a los rayos gamma, un montón de recursos que tenemos para poder componer una receta eficiente y optimizar los recursos y el insumo escaso a partir de la toma de decisiones en base a datos. Así llegamos al ingeniero Esteban Tronfi, que nos acompaña hoy, de Rabbit Agro. Él se va a presentar seguramente mejor de lo que lo puedo hacer yo. Y nos viene a traer también un trabajo que realmente es muy interesante, que va en la línea de esto, de tomar decisiones en base a datos, a poder elegir lo que más nos conviene en base a informaciones precisas, objetivas, y no ya a una especulación o a una tradición. Buenas tardes, Esteban, gracias por acompañarnos, bienvenido al stand de Berium, gracias por venir por segundo año. El propósito es que puedas contarle un poco de qué se trata Rabbit Agro a la gente que pasa por aquí o a la gente que nos vea posteriormente. Y bueno, contanos un poquito quién sos, de dónde venís, cómo es tu trayectoria hasta que llegaste a este proyecto y qué consiste un poco Rabbit Agro. Bueno, buenas tardes Álvaro, buenas tardes a todo el equipo de Berium. Primero que nada, muchas gracias por este espacio, ya por segundo año, como dijiste vos, y la verdad que para nosotros un honor estar acá compartiendo con ustedes y una oportunidad también de que lo que hacemos se conozca, así que muy agradecidos por eso y felicitarlos por el stand y por todo lo que están haciendo. Me llamo Esteban Tronfi, soy ingeniero agrónomo, soy el fundador de Rabbit. Rabbit es un acrónimo, quiere decir Red Agropecuaria de Vigilancia Tecnológica. Nació ya hace un poco más de 7 años en el centro norte de Córdoba y tiene mucho que ver con esto que vos decías de los procesos de toma de decisión y el conocimiento y los criterios de toma de decisión. Nosotros al principio en el norte de Córdoba, cuando empezamos, pensábamos que el único problema de la agronomía del norte de Córdoba es que no había procesamiento de datos locales. O sea, nosotros sentíamos que las reglas que aplicaban los agrónomos para tomar decisiones en realidad eran reglas que eran importadas de otras zonas. Entonces dijimos, bueno, es solamente un problema para resolver, digamos, la complejidad de la agricultura, solamente mejorar, digamos, el proceso de toma de decisión en el norte de Córdoba. Solo lo que tenemos que hacer es generar datos locales. Entonces nos pusimos a crear una red, por eso se llama Red Agropecuaria de Vigilancia Tecnológica, con un diseño en el norte de Córdoba. Abarcamos un territorio total de unas 2 millones de hectáreas, donde 50 agricultores, cada uno nos daba 4 sitios específicos, 4 unidades de seguimiento intensivo que nosotros le llamamos, donde medíamos 120 variables. Entonces teníamos 200 unidades de seguimiento intensivo
donde medíamos 120 variables en cada una. Esos fueron nuestros comienzos. Con ese bagaje de datos que estaban protocolizados y homogeneizados, entonces nos permitía, digamos, tener muchas situaciones diferentes. Teníamos 200 combinaciones de 120 variables. Con eso contratamos a científicos, principalmente el doctor Emilio Satorre, fue como nuestro científico agrónomo de cabecera, y empezamos a entender, digamos, todas estas cosas que venían para nosotros importadas de otras zonas, como no sé cuál es el nitrógeno que aporta el suelo, cómo es la dinámica del fósforo, cómo es la dinámica de la población de maíz, de población de soja. Empezamos con esos datos y con la ayuda de científicos a decir, bueno, elaboremos los algoritmos locales. Pero en un momento nos dimos cuenta que muchas de estas reglas que los agrónomos locales utilizaban eran reglas simples, por ejemplo, es decir, la mineralización, bueno, es el 3% del nitrógeno orgánico total, que a su vez es el 5% de la materia orgánica. Es una cuenta, una regla de 3 simple, que te hacía calcular cuánto era el nitrógeno que el suelo te ofrecía. Pero a través de todas las mediciones que hicimos nosotros, que en principio decíamos, bueno, lo que vamos a descubrir es que no es el 3, que es el 5, pero en realidad descubrimos que esa regla no servía de esa forma que se estaba aplicando, tan sencilla. ¿Por qué? Porque cada fenómeno dependía de un montón de variables. Entonces nosotros empezamos a entender que lo que gobierna la agricultura, cada proceso que nosotros queremos entender de la agricultura, es un complejo de ecuaciones, digamos, es un modelo agronómico complejo que no se puede simplificar en analizar cada aspecto por separado. Yo no puedo analizar, por ejemplo, no sé, cuál es la necesidad de fertilización nitrogenada de un maíz en el norte de Córdoba si no tengo en cuenta la fecha de siembra, si no tengo en cuenta la calidad del suelo, si no tengo en cuenta por lo menos mi hipótesis de lo que va a llover. Entonces empezamos a descubrir que en realidad podíamos trabajar las decisiones en la agricultura. No era solo un problema de generar datos locales, sino era un problema de enfoque, de no aplicar reglas de 3 simples, sino de poder lograr aplicar modelos matemáticos complejos en cada proceso de toma de decisión. Si querés, te dejo para no irme demasiado lejos o sigo. Yo creo que podría ser infinita el bagaje, digamos, respecto a esto. Me preguntaba dos cosas. Una más hacia el inicio de tu trayectoria, ¿cómo te encontrabas, digamos, con el interés o el deseo, la necesidad respecto de enfocarte en la tecnificación en algún aspecto, ¿no? En este caso sería sobre una tecnología predictiva o algo así, ¿no? No sé si está bien expresado. Y por otro lado, ¿cuál fue el criterio de conformación de esas 200 variables o 120 que se tuvieron en cuenta para poder hacer esa programática? Bueno, yo vengo del mundo de empresas, en realidad yo no vengo del mundo de la investigación. Trabajé 20 años en la agroindustria y mi misión en la empresa que yo trabajaba era justamente ofrecer soluciones a los productores agropecuarios, y de alguna forma ahí fue donde empecé a ver que no es que la solución no exista, pero la solución no es fácil. Soluciones para los procesos de toma de decisión, me refiero, ¿no? Hay soluciones, siempre en términos probabilísticos, pero que tienen que ver con el gobierno de un sistema complejo, que son los cultivos. Sistemas complejos, no son sistemas sencillos, ni siquiera sistemas difíciles, es otra categoría de problema, es un sistema complejo. Entonces yo en mi pasaje por la agroindustria empecé a tomar ese desafío y me apasionó tanto el desafío que decidí dedicarme exclusivamente a eso. Por eso me salgo del mundo corporativo y me dedico a tratar de resolver la complejidad de la agricultura, dando herramientas, porque hasta ahora todo lo que te dije la complicamos más todavía porque llegamos a ecuaciones complejas. Después te voy a contar cómo eso lo bajamos a tierra y cómo se hace aplicable. Pero bueno, ese fue el recorrido, digamos, de una necesidad de resolver problemas que me apasionó tanto que terminé específicamente dedicado a eso. Y después, la otra parte de tu pregunta es cómo nosotros elegimos cuáles son las cosas que tenemos que medir
esas 120 variables. Bueno, yo te comenté que nosotros trabajamos mucho con un agrónomo de cabecera, que es el doctor Emilio Satorre, y de alguna forma él nos orientó y nos dijo, bueno, de las miles de variables que puede haber, tiremos un tiro de escopeta, porque 120 igual son muchas. De esas 120, nuestros modelos hoy terminan trabajando con 12, con 15, o sea, de esas 120 se resumen después un montón. Pero bueno, ese tiro de escopeta fue el que nos permitió que no se nos escape ninguna, digamos, de poder medir lo máximo que podamos y a partir de ahí empezar a elegir, porque tal vez son menos variables con las que uno termina trabajando en un lote, pero no son las mismas en este lote con otro lote que está tal vez a 10 kilómetros, entonces siempre las variables relevantes terminan siendo menos, pero no son siempre exactamente las mismas. Algunas sí se repiten, pero no son todas las mismas en todos los lotes. ¿Cuáles son? Bueno, hay que ver si me acuerdo de memoria las 12, pero... Más o menos. Pero sí, bueno, claramente, fecha de siembra, y yo te hablo mucho referido a centro norte de Córdoba, que ahora nosotros estamos expandiendo otras zonas, pero la experiencia más grande la tenemos ahí. Fecha de siembra clave es una variable en el norte de Córdoba, maíz, se hace más del 90% tardío, eso quiere decir maíz de diciembre hasta 10 de enero, 15 de enero. Un maíz sembrado el 1 de diciembre en el centro norte de Córdoba, contra un maíz sembrado el 28 de diciembre, es un ambiente completamente distinto. O sea, el mismo lote en el mismo lugar, un 25 días o te diría 15 días de diferencia de fecha de siembra, hace que el maíz se desarrolle en otro planeta completamente distinto de condiciones. O sea, la estrategia de fertilización no es la misma, la estrategia de densidad no es la misma. Bueno, entonces, fecha de siembra muy importante, la densidad de los aspectos que podemos manejar, ¿no? La densidad de plantas por hectárea muy importante, la biotecnología muy importante, el nitrógeno, el fósforo, aspectos que tienen que ver, o sea, la fertilización nitrogenada, la fertilización fosforada, la dinámica de nitrógeno, no solo la fertilización, sino el nitrógeno inicial, el nitrógeno que se va a mineralizar durante el ciclo del cultivo, la calidad ambiental que se define por muchas cosas, pero hay de lo que es aspectos permanentes del suelo, la materia orgánica, el porcentaje de sodio intercambiable y el potasio, pero no potasio como nutriente, sino potasio como indicador de calidad ambiental. Y después otros aspectos, otras variables que tienen que ver con la condición de cultivo a cosecha, que son, el Green Snap, el Push Test, o sea, son todos parámetros que tienen que ver con la condición de cultivo a cosecha. No sé si mencioné las 12, pero esas son las más importantes. ¿Qué serían estos parámetros últimos que me mencionaste? Bueno, tiene que ver con la condición con la que el cultivo llega a cosecha, que esa condición con la que el cultivo llega a cosecha tiene que ver con la calidad de la siembra, la densidad de siembra, tiene que ver con los aspectos nutricionales del cultivo, tiene que ver con si yo controlé enfermedades, no controlé enfermedades, o sea, hay variables que dependen de otras variables, pero que son importantísimas, o sea, hay muchas cosas que uno puede hacer para que el cultivo llegue en mejor condición a R6, digamos, que es el último estadio fenológico, a partir del cual pierde humedad y después se define. Se define su química. Bien. Voy a hacer al revés, como si no hablamos nada hasta ahora, y empezar tal vez de cero. Para la gente que está pasando, por el stand de Verium, Expoagro 2025, estamos con el ingeniero Esteban Tronfi de Rabbit Agro. Es una red de vigilancia. Si tuviese que explicar para la gente a pie que está transitando por aquí o para que lo vea por alguno de los canales, sintéticamente, ¿cómo es la herramienta? ¿Qué es Rabbit Agro? ¿Para qué le sirve? ¿De qué se pueden qué pueden tomar de allí para mejorar la forma en la que producen, digamos? Si tuviese que explicárselo a alguien que no tiene idea de lo que estamos hablando. Bien. De toda esta complejidad que yo te expliqué hasta ahora, que termina en un montón de modelos matemáticos, lo que te puedo contar, respondiendo a tu pregunta, que nosotros empezamos, una vez que teníamos, resuelto el problema con estos modelos matemáticos, empezamos a tratar de resolver el problema, que sea algo accesible para la gente, o sea, algo que la gente que está caminando por acá entienda cómo puede usar, cómo puede aplicar esto. Y esa tecnología de uso
la encontramos en los gemelos digitales. O sea, yo te diría que hoy, si voy a decir qué hace Rabbit Agro como herramienta que un agricultor puede usar y cómo la puede usar y para qué lo puede usar, eso se define en los gemelos digitales. O sea, nosotros lo que hacemos es convertir un lote agrícola, un hecho físico, en su representación computacional. Eso, los gemelos digitales no es un concepto que inventamos nosotros, es un concepto que se aplica mucho, por ejemplo la NASA lo usa mucho. Quiere decir convertir objetos físicos en su versión computacional. Eso quiere decir, nosotros tomamos un lote de un agricultor, necesitamos generar muchos datos en ese lote porque ningún lote es exactamente igual a otro. Y una vez que generamos esos datos son datos de suelo. Mientras mayor cantidad de mapas de rinde, mapas de siembra, mapas de fertilización tenga el productor, mejor, son todos datos. Y con esos datos ajustamos los modelos matemáticos, ajustamos las ecuaciones matemáticas que describen el funcionamiento del cultivo cada 20 metros de terreno. Ahí ya nos metemos en un desarrollo computacional que hicimos en una plataforma donde nosotros cada 20 metros de terreno en el lote colocamos el modelo matemático que explica el funcionamiento del cultivo. Y cuando yo digo el funcionamiento del cultivo, me refiero principalmente a las decisiones que el agricultor puede tomar. No es que estamos explicando cómo es la tasa de fotosíntesis, no. Explicamos si acá pones 1 kilo de nitrógeno, ¿qué pasa? Si a su vez estamos en una fecha del 1 de diciembre, ese kilo de nitrógeno, ¿qué pasa? Y si estamos el 20 de diciembre, ¿qué pasa con ese kilo de nitrógeno? O sea, cuando nosotros decimos explicamos, siempre nos referimos a que nuestros gemelos digitales son, digamos, como modelos de simulación, como si fuese un simulador de vuelo, bueno, es un simulador de cultivo, donde todas las decisiones que el agricultor toma están respaldadas, él las puede ensayar en la pantalla, es decir, qué pasa si hago esto, qué pasa si hago esto otro, y todas están, digamos, sustentadas por ecuaciones matemáticas que fueron generadas en ese mismo lote. Por eso un gemelo digital, por eso se llama gemelo, porque es gemelo de algo que existe, de un hecho físico. No es una plataforma que yo puedo usar en cualquier lote, yo la tengo que calibrar en cada lote. Si un gemelo digital, la gente dice cerca de qué lo quiero poner, pongámoslo cerca de los modelos de simulación. Pero la diferencia de un modelo de simulación es que el gemelo digital, o mejor dicho, el modelo de simulación, que hay muchos a nivel mundial y que son muy buenos, y que toda la serie de DSAT como modelo de simulación para cultivos son excelentes, funcionan muy bien, pero requieren tantas variables. O sea, la ventaja que tienen es que pueden ser usados en cualquier lugar del mundo, pero requieren tantas variables que hoy solamente pueden ser usados por universidades, por científicos, o sea, se usan en procesos de investigación. Un gemelo digital, como yo te decía al principio, termina utilizando 12 variables solamente, porque aprendió en el lote y sabe cuáles son las variables clave de ese lote. Esa es la diferencia con un modelo de simulación. La desventaja es que para poder tener un gemelo digital del lote yo necesito aprender en el lote, o sea, necesito datos, y si el lote no tiene datos los necesito generar. Estoy en una campaña generando datos, si no los tenía de antes, porque de esa forma generé el gemelo digital. Entonces es como si fuese un modelo de simulación, pero mucho más sencillo de usar. Lo puede usar un agricultor, un ingeniero agrónomo. Esa es la ventaja. Con la desventaja que yo lo tengo que calibrar, lo tengo que generar en el lote. Y si el lote no tiene datos, necesito el tiempo para generar esos datos. Ahora, bueno, reiteramos, estamos con Esteban Profi de Rabbit Agro, hablando un poco de la implementación de tecnologías para la toma de decisiones en el stand de Verion Expo Agro 2025. Si te tengo que preguntar cómo es el comando, digamos, es un portal. Bueno, yo tuve la oportunidad de conocer un poco, pero por ahí en sintonía con la gente que tal vez desconoce de qué estamos hablando, ¿no? De los gemelos digitales. Bueno, por un lado está un poco explicado lo que son estos gemelos digitales, y por otro lado cómo es el comando de operación de esto, digamos, qué vemos en la pantalla, cómo lo vemos, cómo un productor que no está implementando este tipo de tecnología puede empezar a trabajar con eso. ¿Cómo haría? ¿Cómo hace esa persona? Bien, es una plataforma digital donde uno encuentra su lote representado digitalmente, digamos. O sea, vos imaginate un tablero de comando donde vos ves tu lote con sus diferentes ambientes, porque se puede usar
En la agricultura de dosis única no es lo recomendable, o sea, si uno llega a la posibilidad de hacer un gemelo digital, recomendamos que sea usado en la agricultura de precisión, digamos, no que tomes una decisión única para el lote, por ejemplo, de fertilización, sino que tomes decisiones de fertilización por ambiente. Entonces, vos imaginate un tablero de comando, como si fuese un ecualizador, donde vos ves tu lote, ves sus ambientes, y en ese ecualizador ecualizás los diferentes ambientes, las diferentes decisiones que vos querés tomar. Por supuesto, fecha de siembra igual para todos los ambientes, pero después empezás con, no sé, fertilización nitrogenada. Bueno, cómo ecualizo, y en la medida que vos vas subiendo la dosis en cada ambiente, vas viendo cómo eso te responde en el rinde, el cual antes, por supuesto, definiste cuál es tu hipótesis de lluvia. Obviamente que no es lo mismo un año seco que un año húmedo. Entonces, una vez que vos definiste tu hipótesis de lluvia, empezás a ecualizar los diferentes manejos que podés hacer. A esto le agregamos toda la parte de análisis económico, o sea, ya que estábamos diciendo, bueno, subo un kilo de nitrógeno, bueno, ¿cuánto cuesta el kilo de nitrógeno? Me produce un incremento de tantos kilos de rendimiento, 10 kilos de rendimiento, bueno, ¿cuánto vale cada kilo? Pero aumenta el gasto, claro, también. Claro, entonces, a medida que vos vas ecualizando tus decisiones, también vas viendo cómo ecualiza el resultado económico, digamos. Entonces sí, es una plataforma, no es una plataforma abierta, porque como justamente el lote debe ser calibrado, no es una plataforma que vos digas yo marco mi lote y ya lo tengo hecho gemelo digital, no. Hay que hacer estudio de suelo, hay que hacer estudio de perdón, hay que incorporar, si es que existe historia de mapa de rinde, de mapa de siembra, bueno, hay que incorporar muchos datos, por eso alguien que quiera hacer un gemelo digital de su lote nos tiene que contactar y tenemos que empezar un proceso, no es una plataforma automática, digamos. Es decir, se diferencia por ahí de estas plataformas que hacen solamente una lectura por un satélite y un índice de NDVI o algún otro tipo de... En todo caso podría valerse de esos índices para poder construir una ponderación más del estado de situación. Bueno, en fin, podemos entonces acceder, es un proceso, no es algo que se hace de forma automática, sería como un tablero de comando donde uno va cargando las diferentes variables. ¿Cómo llegaron al momento actual de este tablero, de este Rabbit Agro? ¿Cómo se proyectan? ¿Cómo ve la cosa, digamos, respecto de esto? Que aparte me imagino que debe ser también imponer una idea en un ámbito que debe haber empezado desde un lugar más académico, como es siempre la tecnología, y que tal vez no normaliza el total de los productores, sino que apunta a un nicho que está preparado para poder hacer eso. También como ves, ¿no? la posibilidad de que más gente pueda empezar a utilizarlo. ¿Dónde encontrás ahí los desafíos para que se pueda masificar de alguna manera el uso? O si eso es posible, o crees que sea conveniente, o cómo lo ves, digamos, en ese aspecto. Perfecto. Me tomo de una cosita que dijiste antes de responderte lo último, que hablaste de la diferencia por ahí con una plataforma donde uno puede ver no sé, el estado del cultivo con NDVI a lo que hacemos nosotros, que es un proceso. Justamente es que lo que hacemos nosotros es predecir. Entonces, ¿predecir qué? Predecir que si vos pones un kilo de urea en este contexto de lluvia, en este contexto, te va a pasar esto. Esas predicciones, siempre después cuando llegan a cosecha, las controlamos y las ajustamos, porque siempre vamos aprendiendo un poco más, o aparece chicharrita, que nuestro modelo no lo podía predecir, entonces ahora incorporamos un factor chicharrita, pero como nosotros predecimos, no es simplemente te damos una foto del lote, sino que te decimos interactúa con esta foto y te digo qué puede pasar. Como predecimos, justamente es un proceso más complejo, que no es simplemente te doy cómo está el estado del cultivo. Esa es la primera parte de de la reflexión tuya. Y después, estado de situación, nosotros tenemos hoy ya 20.000 hectáreas de gemelos digitales en el centro norte de Córdoba, de cultivo de maíz. Ahora estamos explorando soja, estamos desarrollando esto mismo en Uruguay. Tenemos una demanda, que vos estás al tanto, porque la hemos charlado mucho, de hacer gemelos digitales en caña de azúcar en Colombia. Estamos trabajando en eso, porque el concepto, digamos, no es exclusivo de un cultivo, sino que yo diría que un gemelo digital es una tecnología de información, es una tecnología de cómo manejar la información, entonces le cabe a cualquier cultivo. Nuestra expectativa, por supuesto, es que se expandir esto al resto del país. Próxima zona, creo que puede ser provincia de Buenos Aires.
un sistema, una forma más de digitalización del agro que nos ayuda a tomar mejores decisiones, para empezar a optimizar y hacer más eficiente la producción agropecuaria valiéndonos de herramientas digitales, donde uno va cargando ciertos parámetros de la condición de su suelo, de su cultivo, de la fecha de siembra y demás, y puede pronosticar de alguna manera el mejor resultado en función de, o las diferentes variables, ¿no? Porque por ahí tal vez el resultado de rendimiento no sea el mayor, pero tal vez sea más rentable, o sea, puede darse que tal vez el volumen de cosecha no sea tanto, pero también se invirtió menos para llegar ahí, entonces ese umbral nos daría de alguna manera una mayor rentabilidad con un uso más eficiente de los recursos. Con la función de eso, te sigo preguntando yo, por mí podría estar hablando esta mañana, porque calculo que a lo que le apasiona la agricultura, todas sus aristas, ya sea el suelo, la genética, la semilla, la planta, la maquinaria, la metalmecánica, la electrónica ahora, ¿no? Y como si todo eso fuese poco, ahora también la programación, y ahí ya nos vamos a una espiral que podemos terminar en un satélite. ¿Han pensado nutrir ese sistema de modelación, emparentándolo con alguna toma en tiempo real de informaciones? No sé, me imagino tal vez en un futuro una máquina que esté funcionando y mientras va relevando con alguna cámara multiespectral o algo de este tipo, también vaya incorporando datos para que esa probabilística o ese sistema pueda ir ajustando a medida que va avanzando el cultivo aquel diagnóstico que hizo en el inicio. No sé si se entiende por dónde voy, pero bueno, ¿qué me podés decir? Tal vez no haya en este momento algo, pero ¿hacia dónde creemos que pueda llegar a derivar todo esto? Sí, absolutamente, y de hecho nosotros ahora estamos explorando meternos en el ciclo de vida del cultivo, porque digamos, hasta este momento nosotros siempre nos comparábamos como con la NASA, digamos, que de hecho usa mucho el concepto de gemelos digitales. Nosotros decíamos que un cultivo es como lanzar un cohete a la luna, digamos. ¿Por qué? Porque una vez que vos lo sembraste, ya quedan muy poquitas decisiones que tomar, y como una vez que el cohete se separó de la lanzadera, ya queda muy poco que hacer. Bueno, en el cultivo pasaba lo mismo. Pero ahora, y un poco relacionado a lo que vos decís de sensorizar el cultivo y seguir tomando mediciones y demás, nos estamos metiendo en el ciclo de vida del cultivo y empezamos a ver, por ejemplo, cómo diferentes ambientes tienen diferente reacción al estrés, por ejemplo. Entonces empezamos a ver que nosotros también, como tenemos el comportamiento del cultivo convertido en modelos matemáticos, entonces empezamos a decir, bueno, si este ambiente los próximos 15 días llueve, ¿qué va a pasar? Y si los próximos 15 días no llueve, ¿qué va a pasar? Y si este otro ambiente, entonces empezamos a tomar los pronósticos y dijimos, ya dejemos de imaginarnos si llueve o no llueve, pongamos el pronóstico. Entonces, si nosotros monitoreamos el estado del cultivo y si utilizamos los pronósticos, podemos, y en eso estamos trabajando, justamente una innovación que ojalá que la podamos tener en esta campaña que viene, estamos trabajando en decir, con este pronóstico de clima, en los próximos 15 días, de este lote de 80 hectáreas, estas 15, necesitar un producto antiestrés dirigido exclusivamente al sitio donde se va a producir el estrés, porque fisiológicamente el estrés con estos productos antiestrés funcionan bien si uno lo tira exactamente un segundo antes de que se estrese, digamos. Entonces el problema cuando uno ya llega a un lote y está estresado, ya es más difícil de levantarlo. Por eso esto de tener el lote convertido en su gemelo digital, con poder simular los próximos 15 días del lote en base a un pronóstico, nos permite detectar esas zonas donde puede haber un estrés y ya meternos en el ciclo de vida del cultivo, que es lo que vos decías recién, y monitorearlo permanentemente, y no ya solo que sea como tirar un cohete a la luna donde una vez que se mete ya no puedo hacer más nada. Así que sí, es interesante y en eso está. Y una cosa que también, cuando vos decías, un productor puede simular diferentes escenarios y no solamente eso quiere decir apuntar al máximo rinde, sino que tal vez sea al costo más eficiente. Que exactamente convertido el lote en un gemelo digital, nosotros empezamos a entender que hay diferentes zonas del lote
que son más estables, por ejemplo, a situaciones, a los vaivenes climáticos, y hay otros ambientes del lote que ante el menor problema climático tienen muy poca capacidad buffer de defender la productividad. Entonces, también empezamos a meter en el proceso de toma de decisión el hecho del riesgo, de decir, a ver, no sé, si el fertilizante está caro, busquemos de fertilizar aquellas zonas que son más estables, o sea, que son más nobles frente a las variaciones de clima, no es que van a defender una sequía extrema, pero van a defender una sequía moderada, van a defender mejor la inversión en fertilizante que nosotros hagamos. Entonces no es solamente una cuestión, como vos dijiste, de buscar el récord de rinde, sino que muchas veces también es de defender a dónde voy a hacer, o saber dónde tengo que hacer la inversión, que ese ambiente me defienda más en caso de que ocurra un contratiempo climático. Entonces, campañas donde, no sé, de vuelta al ejemplo, pero donde los fertilizantes están muy caros, yo los administro en ambientes más estables. Campañas por ahí campañas donde yo vengo con muy buena humedad y sé que mi fecha de siembra va a ser óptima, y los fertilizantes no están caros, y por ahí me juego un poco más a zonas más inestables, porque la zona más inestable también es valiosa, porque es una zona que por ahí ante una sequía defiende un poco menos, pero una zona un ambiente donde tal vez un año donde las condiciones son mejores, responde mucho más el emprendimiento. Entonces, es todo un equilibrio, digamos, que es muy difícil hacerlo en el aire, es muy difícil hacerlo en una planilla de Excel, pero sí en un gemelo digital, donde está todo interrelacionado, y si me atraso un día, y si no me atraso, y si la humedad es buena, y si el ambiente es malo, todo eso se puede calcular. Tengo dos cuestiones que se me ocurren mientras te escuchaba. Estuvieron los chicos analistas de Zafras y Mercado, o sea, nos acompañaron en la jornada de ayer y de ayer también. La plataforma Zafras y Mercado lo que hace es empezar a generar valores especulativos en un futuro de los granos, según las expectativas que hay en diferentes aspectos, digamos, ya sea políticos, económicos, de las diferentes regiones, de los países, las precipitaciones. Funciona de alguna manera así, pero para el mercado granario a nivel internacional. Me preguntaba entonces, por un lado, si tal vez esto de los gemelos digitales no puede tener alguna, en un momento no ideal, alguna predicción que pueda nutrir a la valorización futura del grano en función de lo que en tiempo real está arrojando esa probabilística. No sé si me explico, digamos, esta probabilidad, esto que se ha decidido, una conexión entre estos usuarios de Rabbit también con este sistema de valorización de grano, pueda también determinar lo que fehacientemente se va a cosechar, no se va a cosechar, y eso también tiene una presión sobre precios posterior, porque la expectativa que había siempre no se cumplió o fue superada. Y después, por otro lado, y también para que pueda ocurrir una reflexión en este escenario, en este marco de lo que es la digitalización del agro, la utilización y la ejecución de los biológicos, variedad estimulante, que como que también son un visitante del que nos habíamos olvidado en realidad, porque eran los primitivos habitantes del suelo, y vuelven a aparecer ahora ante estas carencias que se dan del reiterado uso del suelo. Cuando vos te referías al momento del estrés y estos agentes un segundo antes de que eso ocurra, y hablamos también de esto biológico, hay un lugar en esa taxonomía, en esa caracterización de las cuestiones que se consideran para el sono biológico y su incidencia en ciertos híbridos, cómo pueden funcionar en uno y en otro. Es muy reciente también, por eso te pregunto sobre ella. Sí, hiciste dos preguntas. La primera, nosotros tenemos la expectativa de convertir del proceso de digitalización de la agricultura, ayudar en ese proceso a través de convertir la mayor cantidad posible de agricultura física en su gemelo digital. Si nosotros logramos tener una masa crítica importante, ahora tenemos un poco más de 15.000 hectáreas de gemelo digital, ya tenemos en el norte de Córdoba,
pero bueno, por supuesto nuestra expectativa es tener millones de hectáreas convertidas en gemelo digital, y si logramos eso, no tengo ninguna duda que vamos a tener una interacción muy importante con todos los análisis, digamos, de fundamentales de producción, de mercado y análisis técnico, porque tenemos esa realidad física es que convertida en gemelo digital, y creemos que no solo eso, no solo que va a mejorar mucho, porque en definitiva el gemelo digital es una tecnología de información, no solo creemos que va a mejorar mucho toda la interacción con los componentes que gobiernan los factores, digamos, que construyen los mercados y los precios, sino que nosotros también estamos trabajando muy inicialmente, pero también estamos trabajando en que si la agricultura la podemos tener digitalizada, podemos pensar en otro tipo de interacción con la agricultura. Nosotros tenemos un sueño, y es que cualquier ciudadano del mundo pueda invertir en la agricultura de $50. Eso es hoy en el mundo real no es posible, pero en el mundo digital sí. Solo la agricultura la convertimos en un gemelo digital. Invertir sobre el gemelo digital es mucho más fácil. Y yendo a la segunda pregunta, el segundo tema, referido a los biológicos, la respuesta es sí. O sea, nosotros, con esto de que todos los años aprendemos y volvemos a explicar y volvemos a aprender, nuestros modelos mejoran y mejoran y mejoran, empiezan a quedar cajas negras cada vez más chicas, y cada vez más esas cajas negras más específicas y más chicas nos llevan a este mundo de cómo es la biología del suelo, porque es como que decir, mira, los factores macros ya los explicamos, ya están en los modelos matemáticos, y cuál es el próximo paso y cuál es el próximo paso, y llegamos, digamos, justamente a acercarnos cada vez más a esa sintonía más fina de la agricultura, donde aparecen los biológicos, los bioestimulantes y demás. Bueno, Esteban, no sé si te queda aire en los pulmones. Volvemos a repetir qué estamos haciendo para refrescar un poco la memoria, y ya para ir despidiendo nada, y te dejamos liberado. Estamos con Esteban Tronfi de Rabbit Agro. Estamos hablando sobre gemelos digitales y el uso de tecnologías en el agro para mejorar la producción, o por lo menos, cuanto menos, tratar de hacerlo desde el perfil de la toma de decisiones en base a datos e informaciones precisas, y no en especulación o un acto de fe, como diría un colega, que la agricultura pasó de ser un acto de fe a un acto de toma de decisiones en base a informaciones precisas, o al menos lo que intentamos. Una invitación a la gente o unas palabras para ella, para despedirnos y para que puedan encontrarte, para que puedan conocer de qué se trata, para que se puedan acercar, y qué crees que le va a aportar en definitiva a aquel usuario, aquel productor que encargue ese camino de Rabbit. Bueno, primero de vuelta agradecerle a ustedes por este espacio y por apoyarnos siempre a difundir todo lo que estamos haciendo. Nosotros entendemos que la agricultura es un protagonista del mundo que viene, un protagonista muy importante. Entendemos que hay cambios en el mundo que hacen que cualquier actividad, pero la agricultura, que es una actividad a cielo abierto, se convierta en una actividad cada vez más compleja, y que de alguna medida la solución, un caudal importante de soluciones, va a venir del lado justamente de la inteligencia artificial, del análisis de datos. Entonces, la invitación a decir, empecemos a digitalizar el agro. La propuesta nuestra es convirtamos el agro en su gemelo digital. Es sin duda uno de los aportes más grandes que podemos hacer hoy a la agricultura. La digitalización es justamente la que va a permitir que la agricultura acceda a este mundo de la inteligencia artificial y del mundo donde las decisiones en sistemas complejos vuelven a hacerse posibles, porque si no, es muy difícil que podamos resolver los desafíos que tenemos con los productores. Bueno, cerramos entonces. Muchísimas gracias, Esteban. Esteban Tronfi, el ingeniero de Rabbit Agro, un pionero, al menos en el aspecto no. Sabemos que también hay otros sistemas predictivos que
digamos, es algo que va avanzando, que tal vez haya en el futuro más colegas. Y también, sigo, no paro. Me imagino también un escenario en el que es muy importante la coordinación o acceder a ponerse de acuerdo con los demás para que eso construya una mejor modelación de cosas, ¿no? Porque me imagino una base para meteorológica en el campo de un vecino, otro que hace un relevamiento de X causa. Nos lleva también a pensar en una comunidad agrícola organizada de una manera para poder constituir mejores caracterizaciones de las cosas. Nada, te agradezco mucho que hayas estado este momento con nosotros. Lo vamos a ver después replicado en algunos cortos de redes sociales y demás. Así que bueno, muchas gracias y hasta el próximo capítulo. Bueno, muchísimas gracias.